Gloria al Señor. Dios les bendiga en esta tarde de día miércoles y le damos gracias al Señor por darnos esta oportunidad de poder predicar el Evangelio de Jesucristo, ya que sabemos que es un mandato de Dios, como dicen las Escrituras, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces nos gozamos de parte del Señor estar con nuestros hermanos aquí predicando la palabra, ya que el Señor, el deseo de Dios es que nadie se pierda, amén, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gloria a Dios. El mensaje de Dios, querida persona, lo que dice la Biblia, porque la Biblia dice en las Escrituras que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. Entonces, esta palabra que muchas personas desprecian, esta palabra que es la Biblia, que muchas personas dicen si fue hecha solamente por hombres, esta palabra dice las Escrituras que es inspirada por Dios. Amén. O sea, no es palabra humana, no es palabra de nosotros, no es palabra de algún filósofo famoso o de algún científico famoso, sino que la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Es inspirada por Dios y dice las Escrituras que los santos hombres de Dios escribieron esta palabra inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Entonces nosotros tenemos la confianza, tenemos la fe, tenemos la certeza de que la Biblia es palabra de Dios. Ya no es inventada por la religión, no es inventada, querida persona, por algún ser humano común y corriente, sino que la Biblia es lo que Dios quiere comunicar al ser humano. La Biblia nos habla el origen del ser humano, la Biblia nos habla el presente del ser humano y a dónde va a ir el ser humano después de esta vida. Amén. Son preguntas que muchas personas se hacen, pero no tienen quizás respuesta o buscan respuestas en otros lugares, pero la Biblia es clara y nos habla de todo aquello. Amén. Entonces, por eso Dios nos envía como atalayas, advirtiendo al ser humano de lo que dice la palabra del Señor. Nos manda a comentar, a hablar, a pregonar en las calles. ¿Por qué? Porque Dios no quiere, como decía adelante el texto que mencionaba, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gloria a Dios. El ser humano, querida persona, por lo general no quiere buscar a Dios. Ya el ser humano, por causa del pecado, no busca a Dios. Dice las Escrituras, dice el necio en su corazón, no hay Dios y no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. O sea, el pecado lo separa de Dios. Lo separa de Dios, no quiere buscar de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado hace una separación entre el hombre y Dios. Amén. Porque Dios es santo y no puede tener comunión con el pecado. No puede tener comunión con el pecado. ¿Por qué? Porque Él es santo. Entonces, por eso el hombre o la mujer si no tiene a Cristo en su corazón, se va a ir lamentablemente a un lugar eterno de sufrimiento llamado infierno, como dice la palabra del Señor. Pero qué hermoso nuestro Dios, porque Dios envió un rescate para el ser humano, porque todos iban en ese camino. Amén. Todos iban a ir a ese camino de perdición, a ese lugar eterno de perdición,
Pero Dios envió un rescate y ese rescate es Jesucristo de Nazaret. Gloria a Dios. Querida persona, por eso Dios envió a su Hijo, como dicen las Escrituras, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. La palabra de Dios dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gloria a Dios. O sea, Cristo no vino acá a la tierra a morir por ángeles. Ya Cristo no vino acá a la tierra para morir por personas buenas, sino que Cristo vino a morir para salvar al pecador. Amén. Querida persona, ¿cuántas veces usted quizá ha escuchado la palabra de Dios? Quizás cuántas veces usted ha escuchado la voz de Dios a través de hermanos predicando la palabra y lamentablemente usted no ha tomado atención. Pero la palabra de Dios dice, si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Amén. Miren, el libro de Mateo, capítulo 7, versículo del 13 al 14 dice, entrad por la puerta estrecha, Amén. porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son las que lo hallan. Imagínense, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Entrad por la puerta estrecha. Amén. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. ¿Qué quiere decir aquello? Gloria a Que Dios. en esa puerta ancha y espaciosa van a pasar todas esas personas que han rechazado a Cristo, que no quieren servir a Cristo, que no tienen ni un deseo de tener a Cristo en su corazón. Pero también hay una puerta estrecha y dice que muy pocos van a entrar por esa puerta. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir aquello? Que usted tiene la decisión por qué puerta usted quiere entrar. Amén. Dios no lo va a obligar que usted entre por esta puerta estrecha, porque Dios no obliga al ser humano para que le sirva. O sea, usted tiene la opción de servir a Dios o no servir a Dios. Amén. Usted tiene esa decisión, ese libre albedrío que Dios ha puesto en usted. Amén. Yo no puedo decidir por usted. Yo no puedo obligarlo a que acepte a Cristo y tampoco Dios lo va a obligar. Pero estas puertas nos van a llevar a algún lugar. Amén. Si usted elige esta puerta espaciosa, esta puerta espaciosa, querida persona, usted va a ir a la perdición, porque dice, y espacioso el camino que lleva a la perdición. O sea, en esa puerta, en ese camino o en esa puerta estrecha, usted no va a tener, o sea, usted va a poder hacer lo que usted quiera. Usted, si quiere, le da las espaldas a Dios. Pero ese camino ancho, lamentablemente lo va a llevar a la perdición. Amén. Pero si usted quiere servir a Dios, ese camino va a ser estrecho y esa puerta va a ser estrecha. Pero qué hermoso es el fin de ese camino o de esa puerta estrecha, porque vamos a estar con Cristo. Y dice las Escrituras, y pocos son las que lo hallan.
Querida persona, este camino angosto, esta puerta angosta, son pocos los que quieren entrar por aquella. Amén. Por el otro camino van a entrar muchos. Van a entrar muchos porque eso no tienen que tomar responsabilidades esas personas, no tienen que dejar cosas para servir a Dios, o tampoco tienen que dejar que Cristo entre en su corazón. Pero ese camino, esa puerta, los va a llevar a un lugar de perdición. Mire, Proverbios capítulo 14, versículo 12 dice: hay caminos que al hombre le parece derecho, Amén. pero su fin es camino de muerte. Así es. ¿Cuál es el camino que usted ha tomado en esta vida? ¿Rechazar a Cristo o tener a Cristo en su corazón y servirle como su Señor y Salvador de su alma? Gloria a Dios. Quizás este camino que usted ha tomado, las decisiones que usted ha tomado, quizás para usted se ven derechos, quizás es la mejor opción. Dejar a Dios y hacer otras cosas, quizás para usted ha sido, pero la decisión más fantástica que ha tomado. Pero lamentablemente, ese camino que al hombre le parecen derechos, dice las Escrituras, su fin es camino de muerte. Amén. Y esa muerte, querida persona, es una muerte eterna. Una muerte eterna que lamentablemente en ese lugar que es el infierno eterno de sufrimiento, ya después usted ya no va a poder salir de ese lugar, lamentablemente. ¿Pero por qué? Porque la persona continuamente ha rechazado el sacrificio de Cristo. Así es. Proverbios 21:2. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, Amén. pero Jehová pesa los corazones. O sea, para la opinión suya, quizá usted ha tomado la mejor decisión. ¿Qué decisión usted ha tomado? Quizás su propia opinión dice: yo he tomado la mejor opción, yo he tomado la mejor decisión. ¿Cuánta gente que quizás sirvió a Dios y ahora ha dejado a Dios? Y para ellos esa decisión, para su propia opinión, es buena. Pero Cristo, nuestro Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, conoce los corazones. Él pesa los corazones. O sea, a Dios no lo podemos engañar. A Dios no lo podemos engañar. Quizás ese camino que usted ha tomado lo ha llevado a consecuencias tan graves. Pero para usted todavía hay tiempo para volverse a Dios. Amén. Para usted todavía hay tiempo para cambiar ese rumbo de ese camino que lo va a llevar a esa perdición eterna. Lo va a llevar a una perdición eterna si usted no tiene a Cristo en su corazón. Usted sabe que tiene un alma y un espíritu dentro de su cuerpo. Quizá usted cuida su cuerpo, se alimenta, se viste, se cuida. Pero dentro de su ser tiene un alma y un espíritu eterno que en algún momento va a salir de ese cuerpo y va a ir a un lugar eterno y nunca más va a poder salir de ese lugar. Gloria a Dios. Las Escrituras dicen que para el hombre está establecido que muera una sola vez y después de esto el juicio. En la Biblia no nos habla de la reencarnación. En la Biblia no nos habla de la aniquilación del alma. La Biblia nos habla que después de esta tierra vamos a tener que presentarnos delante de Dios. Usted quiera o no quiera, va a tener que presentarse delante de Dios.
¿Usted ha ido alguna vez a algún velorio, a algún funeral? ¿Ha visto la persona, el cuerpo ahí en ese ataúd? Pero ese cuerpo ya no puede moverse. Ese cuerpo ya no tiene vida. Ese cuerpo, aunque quisiera, no puede moverse porque el alma y el espíritu de la persona ya no está en ese lugar. O sea, después de esta vida hay una vida eterna. Hay una vida eterna que usted puede decidir dónde se va a ir después de esta vida. Amén. La Biblia tampoco habla de un purgatorio. La Biblia no habla de un purgatorio que cuando usted muera se va a ese lugar y después se puede decidir a dónde usted va a ir. No, usted muere e inmediatamente se va al cielo eterno o se va al infierno eterno. Así es. Acá no hay otro chance para poder elegir después que usted muera. La oportunidad que usted tiene es acá en la tierra. La oportunidad que usted tiene de volverse a Dios es acá en la tierra. Gloria a Dios. No es después de la muerte. Porque ya después de la muerte usted ya no puede hacer nada. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El camino para llegar a Dios es Jesucristo. Amén. No hay otro camino, no es la religión, no son los santos, no es María. El único intercedor, como dicen las Escrituras, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El único que nos puede llevar al Padre es Jesucristo de Nazaret. Amén. No hay nadie más que nos pueda llevar a Dios. No hay nadie más que nos pueda llevar a la vida eterna. Porque dice que Jesús mismo dijo, no es que otra persona haya hablado de Jesús, sino que él mismo dice que Él es el camino. Él es el camino, querida persona, para tener la vida eterna. Dice las Escrituras en Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. O sea, Cristo está a la puerta para que usted le abra la puerta de su corazón. Cristo no va a entrar en su corazón obligadamente. Cristo no va a entrar en su corazón invadiendo su corazón. Si usted le abre el corazón a Dios, Dios va a entrar en su corazón y va a morar en esa vida. Y esa es la única forma de que usted pueda tener la vida eterna. Dice aquí, yo estoy a la puerta. Él siempre está a la puerta, querida persona. Es siempre el ser humano que no quiere acercarse a Dios. Siempre es el ser humano el que le da las espaldas a Dios. Siempre es el ser humano que no quiere escuchar la voz, pero Cristo siempre está a la puerta. Él siempre tiene la intención de entrar a su corazón. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. El llamado de Dios es que usted se acerque a Él, se vuelva a Dios, se vuelva a sus caminos. Como dice las Escrituras, Juan el Bautista decía, arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo usted se puede acercar a Dios? Arrepintiéndose de sus pecados, volviéndose a Dios, reconociendo que ha pecado contra Dios. Amén. Y Dios le limpiará de sus pecados y Dios
le dará vida eterna. Amén. Dice, si alguno oye mi voz, escucha la voz de Dios, querida persona. Escucha la voz de Dios, que es a través de la Biblia que Dios nos habla. Y lo que tiene que hacer usted es abrir la puerta y Él va a entrar y habitar en su corazón. Así que acérquese a Dios. Acérquese a Dios, querida persona. No deje esta decisión para otro día. Porque Dios quiere, como dicen las Escrituras, si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Siga escuchando más palabras del Señor. Y si es que usted quiere, después de la otra predicación, acérquese a nosotros para orar por usted.